Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, señoras y señores. Esta tarde tenemos un programa con información impactante. ¿Sabía usted que durante este confinamiento, estamos hablando de marzo 2020 a la fecha, el consumo de pornografía infantil en nuestro país aumentó en un 73%? Datos fuertes, ¿verdad? Por eso quiero pedirle que no se mueva de su lugar, porque hoy lo necesito más que nunca. Póngase en contacto con nosotros desde este instante a través de este código QR que tenemos aquí y simplemente tiene que acercar su teléfono celular y entrar en contacto con nosotros, porque precisamente a través de estas redes sociales fue donde recibimos hace apenas unos días un mensaje alarmante. Este fue de Antonia, quien fue víctima de trata de personas. Lo más triste es que no fue el único mensaje. Coincidentemente, Claudia también nos escribió porque nos comenta que su hija fue víctima de también estas personas, solo que ella no corrió con muy buena suerte y simplemente nunca más regresó a casa. Esta tarde vamos a conocer desgarradoras historias de las cuales, le repito, necesito de ustedes, de su opinión y sobre todo que todos estemos perfectamente informados qué es exactamente la trata de personas. ¿Sabe usted lo que significa? Para que todo nos quede muy claro, le preparamos esta información y corre. La trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables del mundo. Es considerada una forma moderna de esclavitud y se estima que existen alrededor de 800,000 víctimas por año. En México, más de 4,300 personas han sido víctimas de trata de personas en los últimos años, de las cuales 82% son mujeres y niñas. Especialistas en la materia aseguran que nuestro país se ha vuelto un foco rojo por ser de tránsito, así como origen y destino de personas esclavizadas. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número más alto de víctimas de trata se registró en 2015 con 1,171, le siguen 2016 con 782 y en 2018 con 574, aunque los activistas aseguran que existen muchas más que no han sido contabilizadas. Por si esto fuera poco, se sabe que México produce 60% de toda la pornografía infantil mundial y durante el confinamiento, el consumo de este delito aumentó en 73%. Si eres víctima, conoces o sospechas que alguien lo es, repórtalo. Nuestro primer caso se trata de Antonia, quien fue víctima de trata de personas. Afortunadamente logró escapar, pero su caso quedó impune. Vamos a conocer su historia. Cuando tenía 15 años, yo conozco a este tipo en un baile del pueblo donde vivíamos. Me invita a bailar, intercambiamos números telefónicos. Me enamoré y sin decirle a mi mamá, me fui con él. Bienvenida, Antonia. Bien. Antonia viene caracterizada por protección y además por petición de que tienes miedo de correr algún peligro, ¿cierto? Sí, la verdad sí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y gracias porque a pesar de venir con pues algún tipo de disfraz, tienes el valor para denunciar tu historia y que todos aprendamos de ella, ponernos alertas. Claro, que no se vuelva a repetir. Exactamente. Y precisamente también tenemos el apoyo de dos especialistas, primer nivel, como siempre acostumbramos en este programa, porque son ustedes, público, lo más importante. Y ella es Tere Paredes, que es asesora jurídica de víctimas de trata de personas. Bienvenida, Tere. Muchas gracias, Rocío. Y también tenemos a Blanca Gil, quien es psicopedagógica y psicopedagoga, ¿no? Sí. Y tanatóloga también. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias. Cuéntanos, Antonia, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo empezó
todo este calvario, que hasta hoy pues te sigue haciendo bastante ruido? Pues fue cuando yo iba a cumplir 15 años. Yo recuerdo que estábamos vendiendo en la feria del pueblo antojitos mexicanos cuando un hombre me aborda, me invita a bailar, me pregunta mi nombre, intercambiamos números telefónicos. De ahí empieza a visitarme, empieza a cortejarme, empieza pues a envolverme. Yo me enamoro. De ahí él me dice que no. ¿A los cuántos años de edad? A los casi 15. Menor de edad. Sí, yo iba a cumplir 15, estaba a días de cumplir 15 años. ¿Y él? Y él tenía 32 años. Wow, más del doble de la edad, 17 años más que tú. Sí, y él me decía que no le dijera a mi mamá que estábamos en una relación. Meses después, sin decirle a nadie, me voy con él. Me escapo de mi casa, llego con él me lleva a Toluca. En Toluca solo alcanzo a escuchar a unos hombres que le dicen es que es un problema porque es menor de edad, aquí no puede estar. De ahí regresamos, no sé dónde, la verdad solo recuerdo que me metí a un hotel, ahí se quedó 2 días conmigo y de ahí empieza mi infierno. ¿Es verdad que este hombre, después de tenerte 2 días solamente en una supuesta luna de miel, te dice que la única forma en que ustedes podrían permanecer juntos sería prostituyéndote? Es decir, que tú sostuvieras relaciones sexuales con amigos de él para así poder tener dinero. Sí. ¿Me cuentas detalles después de la pausa comercial? Sí. Voy a la pausa, señoras y señores, y al regresar, por supuesto, vamos a conocer a Aida, quien es la mamá de Antonia y también quiere que el agresor de su hija pague por lo que hizo. Vámonos a la pausa y recuerden, código QR en constante comunicación con ustedes para que nos den no solamente sus opiniones, sino también nos digan exactamente qué podríamos hacer en estos casos o si usted ya lo pasó inclusive. Recuerden, señores, código QR. En un momento más estaremos ya entrando en contacto con ustedes y leeremos sus mensajes para ver cuáles son sus inquietudes y cuál es el dato que ustedes quieren saber acerca de este tema en específico. Bueno, Antonia, hablábamos de que una vez que este sujeto te llevó con engaños, obviamente, a un hotel, te dijo después que la única forma en poder seguir juntos o sobrevivir o sacar dinero era que tú sostuvieras relaciones sexuales con sus amigos. Sí. ¿Lo hiciste? Sí, por amor, se podría decir. Nunca me gustó, siempre fue forzado, pero él me decía que si no, pues me fuera, que iba a ser la burla de mi familia. Muchas veces intenté escapar, pero la habitación siempre estaba con llave. Mi desayuno, comida y cena era un pan de dulce, un café y una caja de cigarros. O sea, ¿te hacía fumar? Me decía que para los nervios. Para la ansiedad. La ansiedad, sí. ¿Te creó algún tipo de adicción No. él? ¿No? ¿Tú fumabas antes? No. ¿Empezaste a fumar ahí? Sí, sí, pues yo me sentía un poco, según yo, más tranquila. Solo veía por la ventana y muchas veces le pedí a Dios que me perdonara, que a lo mejor lo merecía por no haber escuchado a mi mamá a tiempo. O sea, ¿llegaste a pensar que Sí. lo que estabas viviendo era porque realmente lo merecías? Sí, sí, de hecho yo siento que él se aprovechó por cómo veía que vivíamos, una familia tan disfuncional, un papá ausente, una mamá sobreprotectora, pero pues no con el apoyo que se necesitaba. No, o sea, me enredó, supo enredarme y después de esos 15 días de infierno me logró escapar, sé que estoy en Zumpango, me voy con mi hermana
Lo único que recibo de mi hermana es una cachetada, es que mi mamá... ¿Cómo logras salir de ahí? Porque dices que fueron muchos intentos Sí. los que trataste, pero ¿cómo es que por fin logras salir de ahí? Un empleado entra a hacer la limpieza en la habitación y mira que yo estoy llorando, que le estoy pidiendo a Dios y él me dice, mira hija, tengo hijas y yo siento que no te mereces esto, no tienes tú la culpa de nada, te voy a dejar la puerta abierta, en 15 minutos te vas, pero si alguien te detiene, no digas quién te ayudó, nunca lo digas. ¿Y fue ahí cuando escapaste? Fue ahí cuando escapo, salgo, desconozco el lugar, le pregunto a una señora y me dice, estás en Zumpango. Yo ahí lo único que intento pues es pedir dinero para poder regresar, lo más cercano es mi hermana y ahí me dicen que pues mi mamá estaba hospitalizada. ¿Por No, lo mismo? ¿Por la situación? ¿Por tu ausencia? Se suponía, porque al día siguiente que íbamos a presentarme a la delegación, yo me encuentro a mi mamá frente a frente y me quedé en shock. ¿Cómo? O sea, ¿quién te dijo que tu mamá estaba hospitalizada Mi primero? hermana. ¿Y por qué te dijo eso? No sé, yo creo que como sabían que yo me había escapado, que yo estaba bien, que yo nada más había ido a visitarlas, o no sé. O sea, yo quedo en shock al ver a mi mamá. Mi mamá lo que hace es darme una cachetada y jalarme el cabello. Porque O sea, obviamente... su enojo, su reacción, no sé. Y como me veía bien, aparentemente, ya hasta que rendí mi declaración, pues fue cuando mi mamá se enteró por todo lo que yo había vivido. ¿Tú le contaste lo que había Sí, pasado? en la declaración cuando me presentaron. Ahora, tú presentas esta declaración y obviamente cuentas o narras los hechos. Y en el momento en que tú dices que fuiste por propia voluntad con este sujeto, hay una respuesta ahí que hace demasiado ruido porque te dijeron, pues aquí no hay nada que hacer porque como fuiste por tu voluntad, por tu propia voluntad, pues no se puede tipificar como secuestro. ¿Te lo dijeron así? Sí, me dijeron que pues no proseguía. De hecho, a este sujeto lo presentaron en la delegación, no como detenido, sino como testigo. Ok. Como testigo me dejan encerrada en una habitación con él y él me dice que si yo digo algo más, me mata y mata a mi familia. Y esto fue porque en el momento en que Antonia desaparece, el sujeto, bastante hábil, se pone en contacto con la mamá. Y le dice, yo la ayudo a poder poner este tipo de volantes pegados y repartirlos para poder encontrar a Antonia. Es decir, él se puso como que a favor de ella y esto como que cambió absolutamente toda la historia a fin de que él se acercó contigo, te amenaza, tú se la crees otra vez porque obviamente supongo que vuelves a vivir o a revivir todo lo que había sucedido con él y fue suficiente como para que no lo pudieran acusar como responsable a pesar de que tú dijiste que fue él. Exacto. Y lo pusieron como testigo. Como testigo. Regreso porque presentaré a la mamá de Antonia, doña Ida.